La tercera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió las medidas de coerción que pesan sobre el mayor general Adán Cáceres, principal acusado del caso de corrupción Coral y Coral 5G. La jueza Esmirna Giselle Méndez decidió mantener la garantía económica y el impedimento de salida como medida de coerción, sin embargo quitó el grillete electrónico y la prisión domiciliaria contra Cáceres. Bueno, prácticamente hoy se hizo lo que debía hacerse hace mucho. Era simplemente cesar una situación que se había prolongado de una manera exagerada y había desnaturalizado los propósitos, como la propia jueza ha admitido, de una medida de coerción. O sea, al día de hoy tiene 3 años en estado de prisión preventiva frente a suposiciones donde el Ministerio Público, como también ha sucedido en el caso de fondo, no ha presentado una sola prueba de nada, ni una prueba de que se va a jugar, ni una prueba de riesgo. Una persona que tiene una conducta en todo este proceso adecuada a lo que se exige a un imputado, y no obstante eso estaba sometida a purgando un vía crucis ilegal, inconstitucional, y hoy digamos que se ha enmendado ese error que el sistema permitió. ¿Cuál es la variación en sí, los puntos variados? Sí, bueno, se levantó la prisión domiciliaria y también la necesidad de usar un brazalete electrónico, en virtud de que era desproporcionada la medida y de que no correspondía a lo que se había dilucidado en el proceso con relación al comportamiento siempre correcto que ha mostrado el ciudadano Adán Benoni Cáceres en este caso. Plena libertad mientras se conoce el proceso, entonces. Sí, como debió ser siempre. O sea, lo dramático de esto es que uno tenga que celebrar algo que no estuvo correcto desde el inicio.